Los cristianos somos llamados al estudio de la Biblia. Es a través de la palabra de Dios que podemos conocerle y crecer. 104.1 Redentor presenta al pastor José Martínez en Bíblica. Hola, soy el pastor José Martínez Villamil y este es tu programa Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios, programa que tiene como propósito ayudarte a conocer mejor a Dios a través del estudio de la Biblia que se transmite semanalmente por aquí, por Redentor 104.1 desde San Juan, Puerto Rico y a través de internet para todo el mundo. Te damos gracias por tu fiel sintonía de cada semana. Y recuerda que para preguntas o comentarios puedes escribirnos a la dirección electrónica pregunta@biblica.com, Bíblica con 2K, pregunta@biblica.com. Comparte con nosotros tus comentarios, tus preguntas y gracias a aquellos que han escrito con anterioridad animándonos en el programa. Nuestra oración a Dios hoy es adaptada del Salmo número 22, que dice así: los que estén por el Señor, alábenlo. Estirpe de Jacob, respétenlo. Témanlo, estirpe de Israel, que no desprecia ni le da asco la desgracia del desgraciado. No le oculta su rostro, lo escucha cuando lo invoca. Tú, Señor, inspiras mi alabanza en plena asamblea. Cumpliré mis votos ante tus fieles. Los pobres comerán, hartos quedarán, los que buscan al Señor lo alabarán. Viva por siempre tu corazón. Se acordarán, volverán al Señor todos los confines de la tierra, se postrarán en tu presencia todas las familias de los pueblos, porque tú, Señor, tuyo, Señor, es el reino, tú eres quien gobiernas a los pueblos, ante ti se postrarán los que duermen en la tierra, ante ti se humillarán los que bajan al polvo. Amén. Hoy continuamos con nuestro estudio bíblico sobre Mateo. Dicho esto, bienvenidos a Bíblica, un programa de estudio y respuestas de la palabra de Dios. Estás en sintonía del programa Bíblica, estudio bíblico sistemático y enseñanza de cómo estudiar las Escrituras, con el análisis del doctor José Martínez. Bienvenidos de regreso a Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios en nuestro estudio sobre Mateo. Antes de continuar, queremos enviar un cariñoso saludo a los hermanos de la iglesia Manantial de Vida en Lares, a su pastor y a la hermana Angie. Muchas gracias por la invitación en tiempos preciosos en medio de ustedes. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el Evangelio según San Mateo y hasta aquí hemos dado un vistazo general al concepto de los evangelios, las diferencias marcadas que existen entre los llamados sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La introducción a Mateo como el tema central del reino de Dios. Vimos ya los capítulos 1 y 2, donde se habla del nacimiento del Señor. El capítulo 3, donde vemos al precursor Juan el Bautista, el bautismo de Jesús. Y ya en el capítulo 4, la tentación. Aquí ya comienza el ministerio de Jesús. Y la primera sección que vimos de este ministerio fue el anuncio de que el Señor viene a traer luz en una tierra oscura. La tierra de Galilea, en la profecía de Isaías, era una tierra de oscuridad. Isaías decía así: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar. Al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas. Y esto se hace realidad en el ministerio de Jesús, que comienza esta poderosa predicación en la región donde se había criado y donde comienza su ministerio, la región o la provincia de Galilea. Comenzando su ministerio, Jesús también, y eso lo vemos en el capítulo 4, en los versos 17 al 21, llama a sus primeros discípulos. Eso ya lo estudiamos también y nos quedamos en el estudio anterior viendo en el comienzo del ministerio de Jesús el tema de las sanidades. De una manera breve, los versos 23 al 25 nos dan una idea de lo que está sucediendo. Y al considerar esta breve sección, como dijimos al final del programa anterior, dijimos que estaremos mirando tres aspectos. El primero, la primera fase de su ministerio en Galilea, los efectos que tuvo. Segundo, la clase de milagros que realizó. Y tercero, cómo es que la fama del Señor Jesús se extiende progresivamente y de una manera interesante y quizás inesperada a tierras no judías. Pero vamos por parte. La primera fase del ministerio de Jesús en Galilea tuvo efectos muy interesantes. Dice el verso 23, y estamos en el capítulo 4 de Mateo. Verso 23 dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. Recuerden que la sinagoga
Las sinagogas eran estos lugares de reunión del pueblo judío. En toda ciudad o pueblo donde hubiese más de 10 varones judíos, se establecía una sinagoga. Estas tienen su origen en el tiempo del exilio, cuando ya echados de Jerusalén por la destrucción de parte de los babilonios, el pueblo en sus diferentes lugares donde han sido esparcidos establecen lugares de culto. No son como el templo, pero sí son lugares de enseñanza, lugares de adoración. Así que por estas sinagogas en Galilea, Jesús va enseñando y por supuesto su mensaje, como ya hemos dicho, son las buenas noticias del reino de Dios. Pero antes de continuar, un poco de geografía. La geografía bíblica es importante. El estudio de la Biblia requiere la unión de varias disciplinas. Hemos hablado de esto varias veces, pero no son solo las lenguas originales, no es solo la gramática, no es solo la teología, es también la claridad que debemos tener en cuanto a la geografía del mundo bíblico. No es tan complicado como quizás nos puede sonar, particularmente cuando nos limitamos a lo que sería la tierra de Israel propiamente. La división del reino entre Judá al sur e Israel al norte en el año 932 y luego de la muerte de Salomón continuó por los siglos que siguieron. La destrucción de Samaria, la capital del reino de Israel al norte, ocurre en el año 722 a.C. a mano de los asirios, quienes poblaron toda la región de Israel al norte, recuerden, con personas provenientes de diferentes partes de su imperio, que se mezclaron con los judíos locales que quedaron del exilio, y al mezclarse con los israelitas que se habían quedado, entonces dan como resultado el pueblo samaritano, que conocemos como samaritanos. Despreciados por los judíos, pero ahí estaban al norte de la región de Judá. La región de Samaria y sus habitantes perduró hasta los tiempos de Jesús. Por eso constantemente en los evangelios oímos o de los samaritanos o de la región de Samaria. Y esta se encuentra entre las provincias importantes de Judá e Israel. Israel al norte, Galilea al norte y al sur Judea. Se le llamaba Israel en tiempos antiguos, pero para el tiempo de Jesús es Galilea al norte, en el centro Samaria y al sur Judea. Sobre esta provincia de Galilea podemos leer más bien en el comentario bíblico Mundo Hispano, que tenía una dimensión de unas 60 millas de norte a sur y unas 40 de este a oeste. El historiador judío Josefo informa que había 204 ciudades importantes en Galilea y que cerca del año 65 había 3 millones de habitantes. Recuerden que las cifras que obtenemos siempre a través de Josefo las tomamos un poco con pinzas. Es conocido que es dado un poco a la exageración. Pero sea como sea, el punto es que Galilea no era una región deshabitada, había mucha gente, tenía su importancia, aunque eran también básicamente menospreciados por sus hermanos del sur. Ya habíamos comentado antes este asunto, que los hermanos judíos del sur, del área o de la provincia de Judá, despreciaban o menospreciaban a estos hermanos del norte porque tenían un continuo contacto con las naciones paganas. Si recuerdan, de ahí viene ese pasaje, ¿no? del lugar donde vienen las tinieblas. Ahí es que viene la luz de Dios que acabamos de leer hace un rato. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, etcétera, hablan sobre este mismo asunto. Galilea, repetimos, al norte estaba en contacto continuo con pueblos gentiles, y los judíos del resto del país pues pensaban que esto había logrado que las prácticas judías no fueran exactamente correctas en esta parte del pueblo o de la nación israelita. En esta región, Galilea, que estaba tan necesitada de la palabra de Dios, es que Jesús se cría. Nazaret está en Galilea y donde iniciaría su ministerio, como estamos viendo en este momento. La recepción del pueblo galileo al mensaje de Jesús fue significativa. Por supuesto, como ya comentamos, la mayoría de sus discípulos provenía de esta región. De paso, Judas era la excepción.
El segundo punto que dijimos que queremos abordar en esta etapa de nuestro estudio es la clase de milagros que Jesús realizó. Así leemos en el verso 23, capítulo 4 de Mateo. Sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente, verso 24, le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades y los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Como comentamos cuando estábamos hablando en la fase introductoria de este estudio del mensaje de labios de Jesús del reino de Dios y la llegada de este, explicamos cómo la evidencia de la llegada del reino de Dios se materializaba en sanidad, en liberación. Y esto porque el reino de Dios viene a destruir el reino de las tinieblas. Así que los enemigos de Dios, entiéndase el diablo, los demonios, el pecado, la enfermedad y la muerte, son vencidos por la llegada del rey del reino de Dios. En los milagros entonces que él realiza desde sus inicios, podemos contemplar los efectos de la llegada de este reino y la obvia victoria de Dios sobre sus enemigos. El tercer punto a este nivel de nuestro estudio es ver cómo la extensión, o más bien la fama de Jesús se extendía progresivamente. Así leemos en el verso 24 y 25. Su fama se extendió por toda Siria. Verso 25, lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Lo significativo de detenernos brevemente en estos dos versos es que podamos observar que el impacto de la llegada del Hijo de Dios, esa luz que llega a la región de Zabulón y de Neftalí, alcanza pueblos adyacentes que no son judíos, no son israelitas. En el verso 24, por ejemplo, leemos algo sorprendente. La fama de Jesús comienza a extenderse fuera de los límites territoriales de Israel. En este caso, nada menos que en Siria. Pero adicionalmente, además de Galilea, la ciudad de Jerusalén, más tarde en el sur, y la provincia de Judea, se enteran de este nuevo profeta y hacen el viaje a Galilea para escucharle y verle. Incluso llega gente desde la región de Decápolis, que explicaremos en breve. Esta región de Decápolis, que la podemos ubicar aproximadamente al este de Galilea, esta región de Decápolis estaba controlada por los descendientes de Herodes. Y era una región que era considerada en este momento como no parte del terreno israelita, del país, de la nación israelita. Así que gente de fuera del pueblo oficialmente judío escucharon de Jesús y vinieron a Jesús. Sobre esta región de Decápolis de paso significa las 10 ciudades, leemos en el Nuevo Diccionario de la Biblia que era una región al sureste del mar de Galilea, en la cual se formó una confederación de ciudades con el propósito de defenderse. Eran ciudades sirias y otras fundadas por los griegos de la época de Alejandro Magno. En resumen, gentiles. Aunque el nombre Decápolis alude al número 10 ciudades, la verdad es que la cantidad de ciudades afiliadas varió a lo largo del tiempo, llegando en una ocasión a ser 14. Pero no importaba el número en esta asociación de ciudades, siempre se le llamó Decápolis, las 10 ciudades. Aquí nos ayuda el historiador Plinio diciendo que a esta región, o más bien las ciudades que conforman esta parte llamada Decápolis, incluyen, por ejemplo, Damasco, que la conocemos, Filadelfia, Rafaná, Esitópolis, Gadara, donde luego Jesús estará con el famoso endemoniado gadareno, Hippo, Dion, etc. Si recordamos esta historia, la del endemoniado de Gadara, al ser liberado, se comenta en el Evangelio de Marcos, capítulo 5 y verso 20, lo siguiente. Se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hasta aquí lo que estamos viendo es la importancia de que la fama de Jesús por sus milagros, por su enseñanza, se extiende más allá de los linderos de la nación judía y alcanza
entre otros, la región de Decápolis. Y en esa región, pues ya hemos visto que la ciudad de Gadara, de donde es el endemoniado gadareno, es parte. Y por eso, cuando se narra esa historia en el Evangelio de Marcos, se hace específica mención de que este endemoniado gadareno, que quiso seguir a Jesús, pero que Jesús le ordenó que regresara a los suyos, extiende el mensaje del reino de Dios por la región de Decápolis. Así que estamos viendo que el mensaje de Jesús entonces va alcanzando fuera de las fronteras judías. El reino de Herodes el Grande había sido dividido por Roma en 4 partes. Por eso se habla de Herodes el tetrarca, rey de 4 reinos. Las 4 regiones eran Idumea, que era una región de origen, la región de origen de Herodes, Judea, Galilea y Perea. Herodes Antipas gobernó como tetrarca en Galilea y Perea, y ese es el Herodes que vemos en muchas partes de la narración del Evangelio. Esta última mencionada, Perea, significa el país de más allá, era una parte del reino de Herodes el Grande y el nombre dado por los israelitas a la región al este del Jordán. Todo esto es importante porque ya vimos que a la hora de Jesús bautizarse es exactamente cerca de esta región de Perea donde se bautiza. Como Juan el Bautista llega al territorio donde es Herodes quien manda y cómo ahora, tiempo más tarde, el mensaje de Jesús y la fama de Jesús se va extendiendo al otro lado del río Jordán. Está traspasando las fronteras de la nación judía. Eso es lo que está ocurriendo en esta parte final del capítulo 4. Pero sobre el capítulo 5 comentaremos luego de esta pausa musical. No te retires y recuerda que puedes escribirnos a la dirección electrónica pregunta@biblica.com con tus preguntas y comentarios. Disfruta de esta melodía y regresamos en breve. Esto es Bíblica. Sigue en sintonía del programa radial que te brinda herramientas para estudiar y comprender las Escrituras. Bienvenidos de regreso a Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios. Estamos en esta serie donde estamos considerando el Evangelio de Mateo, el Evangelio según San Mateo. Ya estamos a la altura del comienzo del capítulo 5. En el capítulo 4, en esencia, hemos visto el comienzo del ministerio de Jesús. Por un lado, haciendo algunos milagros, escogiendo a sus discípulos y viendo también cómo su fama se va extendiendo. En esa sección aprovechamos, como es costumbre en este programa, al hablar de la importancia de elementos del estudio fuera de lo propiamente bíblico para ilustrar el texto del Nuevo Testamento. Me refiero a los comentarios que hicimos sobre la geografía de Palestina. El estudiante del Nuevo Testamento debe conocer por lo menos lo básico, la ubicación de Judea, Samaria, Galilea y por supuesto esta región de la cual hablábamos al este del Jordán, Decápolis, etc. Pero cuando comienza el capítulo 5, comienza el ministerio de Jesús en términos de la enseñanza, particularmente el mensaje o el sermón del monte que ocupa 3 capítulos. Esta sección podríamos dividirla en las bienaventuranzas primero, luego la enseñanza sobre la sal y la luz, luego la ética de Jesús, Jesús y la ley, y después la ética religiosa, finalmente las prioridades del reino de Dios y el juicio correcto que debe hacer el creyente. Eso es lo que nos espera, delicioso como suena, los capítulos 5 al 7, el comienzo del ministerio de Jesús en la enseñanza, capítulos 5 al 7 de Mateo. El Sermón del Monte en general y las bienaventuranzas en particular son reconocidas como una de las piezas de literatura más hermosas y profundas. Aquellos que conocen de la historia moderna más o menos saben que personalidades significativas de la historia fuera de la cristiana, por ejemplo Gandhi, eran estudiantes asiduos y respetuosos y amantes de estas bienaventuranzas. Al examinar este Sermón del Monte, no debemos olvidar, sin embargo, que esta enseñanza fue dada principalmente a los
discípulos, como vemos en el mismo texto bíblico. Por supuesto, mucha más gente estaba cerca y escuchó. Pero el hecho de que vaya dirigido este sermón del monte, particularmente a los discípulos, es un recordatorio para nosotros de que los seguidores de Jesús es a nosotros, los seguidores de Jesús, a los que nos toca vivir a la altura de lo enseñado por nuestro maestro en este hermoso sermón. Oliver Wendell Holmes, reconocido juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos temprano en el siglo XX, dijo algo muy interesante. Él dijo: la mayoría de la gente toma el sermón del monte como una vela bajo la cual navegar, pero pocos la usan como el timón para dirigir sus vidas. La leo de nuevo. La mayoría de la gente toma el sermón del monte como una vela bajo la cual navegar, pero pocos la usan como el timón para dirigir sus vidas. En una buena medida, estas bienaventuranzas son una guía para los cristianos sobre cómo debemos vivir. La primera parte, entonces, de este discurso, de este sermón del monte, son las bienaventuranzas, que fue pronunciada, como vemos directamente en el texto bíblico, a los discípulos. No fue dirigido a todos los que fue dirigido a todos los que creen en Él, y a través de sus palabras les informa de la bendición de Dios que sobre ellos reposa por su conducta en lo referente al reino. Estamos hablando, por supuesto, de las bienaventuranzas. En esas bienaventuranzas está recogiendo el ideal de la conducta de aquellos que estamos en el reino de Dios, lo que para cada uno de nosotros debería ser nuestra meta, vivir así. Dicha conducta, y eso es importante señalarlo y enfatizarlo sin lugar a dudas, es contraria a los patrones de este mundo, de la época que sea, la época de Jesús o la época actual. Van exactamente en contra de lo que se enseña en el mundo secular. Eric Metaxas, que es el autor de una reciente y voluminosa biografía del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, comenta lo siguiente sobre Bonhoeffer. Dice: Bonhoeffer tenía la regla de nunca hablar sobre un hermano en su ausencia. Bonhoeffer sabía que vivir de acuerdo a lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte no era natural para nadie. En otras palabras, es algo que debemos esforzarnos por lograr porque no nos va a salir naturalmente, no es parte de la naturaleza humana. Pero, ¿qué significa entonces esta palabra bienaventurado? Hay algo de confusión sobre ella, pero cuando Jesús hablaba de bienaventurados, no está diciendo que los que describe son felices, como algunas traducciones pues traducen, valga la redundancia, sino que en realidad, si fuéramos a verlo literalmente, sería aquellos que son bendecidos por Dios. Explico, Jesús no describe con la palabra bienaventurado un estado de ánimo de sus seguidores, sino la respuesta de Dios a la conducta de los suyos. Y repito, Jesús no describe con la palabra bienaventurados un estado de ánimo de sus seguidores, sino la respuesta de Dios a la conducta de los suyos. Bienaventurados no es lo mismo que felices, por lo menos directamente. Y aquí acudimos, como a veces hacemos, a entender un poco más esta palabra, bienaventurados, que de hecho en griego es makarios, que suena muy bien en castellano. Buscamos la ayuda de Lowe y Nida, o Naida. Estos dos autores son los que han producido una guía excelente para los traductores al idioma vernáculo que sea, desde el griego. Y sus comentarios siempre son muy atinados sobre el significado de las palabras. Ya lo hemos usado anteriormente. Y sobre esta palabra que se traduce como bienaventurado, escuchemos lo que dice: perteneciente a ser feliz, pero con la implicación de disfrutar circunstancias favorables. Y ahora, en la obra de Kittel, sobre el griego también, otra fuente que debemos consultar con alguna regularidad, dice que la palabra primeramente se usó con un significado más bien poético en el mundo secular antes de la iglesia, refiriéndose a la bendición que los dioses daban.
Más adelante, esta palabra va evolucionando. Recuerden que las palabras van evolucionando, van cambiando a lo largo del tiempo. Dice, más adelante vino a ser usada para referirse a la libertad de los ricos de los cuidados y las preocupaciones de los mortales normales, así como nosotros. En el Nuevo Testamento la palabra aparece en la versión griega del Antiguo Testamento, pero casi nunca se usa exactamente de la misma. Cuando se usa, se habla para hablar de esta condición de bendición en aquellos obedientes a Dios. Por ejemplo, el Salmo 41:1 dice, dichoso o bienaventurado el que piensa en el débil. El Señor lo librará en el día de la desgracia. Salmo 143 y verso 1. El que piensa en el débil, el Señor dichoso el que piensa en el débil, el Señor lo librará en el día de la desgracia. Estas son versiones del diferentes salmos, Salmo 41, Salmo 143:1. Y lo que vemos aquí es que esta condición de bienaventuranza se refiere a no meramente el estado anímico de la persona, sino más bien de la respuesta de Dios a una correcta conducta de sus hijos. Y eso lo iremos viendo un poco más claramente de inmediato. Nos comenta Kittel, esta fuente de información valiosísima sobre el uso del griego en el Nuevo Testamento, que la característica especial ya para el Nuevo Testamento de estas palabras que se traducen como bienaventurado se refiere por mucho al gozo distintivamente religioso que ocurre o que viene a la vida del ser humano por su participación en la salvación del reino de Dios. Y explicamos. Ya habíamos dicho que no se refiere a un estado anímico, sin embargo aquí habla del gozo. Expliquemos esto. Cuando nosotros hablamos de felicidad, no necesariamente estamos hablando de un sentimiento profundo. Estamos hablando de algo un poco epitelial, superficial. Pero cuando aquí se está hablando de bienaventurados, no es algo simplemente de felicidad de ese tipo, sino que es el efecto que produce en la vida de los hijos de Dios, la bendición de Dios en respuesta a nuestra obediencia. Si fuéramos a hacer una cadena, sería algo como esto. Yo obedezco a Dios y vivo de acuerdo a lo que Él dice. Dios honra mi conducta, convirtiéndome o dándome sus bienaventuranzas, y luego en consecuencia yo puedo vivir feliz por la respuesta de Dios a una conducta correcta de mi parte. Pero si olvidamos el elemento que les voy a mencionar ahora, nos quedamos cortos en entender algo central y básico de las bienaventuranzas. Así que por favor, escúchenme bien. En Mateo, el factor de lo que sería la conducta moral y religiosa que vemos evidentemente señalada por las bienaventuranzas, que de paso, por supuesto, las examinaremos una a una. Pero esta conducta moral y religiosa es más prominente, pero en su conexión con la recompensa escatológica. Y aquí parece que estamos hablando con palabras de domingo. Pero esto es lo que quiere decir el experto en la lengua griega. Lo que nos está diciendo es que el énfasis aquí es la conexión que existe. Ya lo habíamos dicho, ¿no? En la respuesta de Dios a nuestra buena conducta, pero nos aclara que el énfasis de esa respuesta de Dios a nuestra conducta es con las miras del reino venidero de Dios. Aunque sin lugar a dudas nuestra conducta puede, y de hecho provoca, si pudiéramos decirlo de esta manera, alegría en el corazón de Dios, y por eso somos en cierta medida bienaventurados, estas bienaventuranzas apuntan más bien al final de los tiempos, como iremos viendo. Por ejemplo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Apuntan a la realización final del reino de Dios. Así que con eso en mente es que debemos entonces de esa manera considerar estas bienaventuranzas, que de paso, como ya quizás nos adelantó Bonhoeffer, son unas guías para vivir en contra de la corriente. Así le podríamos llamar. Las bienaventuranzas son una guía para vivir contra corriente, porque todas las bienaventuranzas van contrarias a lo que naturalmente sería nuestra conducta o nuestra forma de pensar. Definitivamente
que lo es. Incluyen nuestra actitud hacia Dios por un lado y hacia el prójimo por otra. Ya antes hemos visto esta dualidad, el hecho de que nuestra relación, vamos a llamarle religiosa, incluye una fidelidad a Dios y una conducta para con los hombres. Lo hemos visto, por ejemplo, en las tablas de la ley. Y lo vemos también en los dos grandes mandamientos del Nuevo Testamento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pues esa dualidad de enfoque hacia Dios y hacia los hombres la vemos reflejada también aquí en las bienaventuranzas. ¿Qué es lo que queremos decir? Pues que 3 de estas bienaventuranzas se refieren a la relación del creyente con Dios. Pobre en espíritu. Aquellos que practican la justicia, como veremos. Los que tienen el corazón limpio. Pero también, entonces, la conducta hacia los seres humanos. El tema de la mansedumbre, de la misericordia, de buscar la paz, de llorar la persecución, etc. Pero ya nos toca llegar finalmente a la primera de estas parábolas. Ya hemos explicado el contexto en el que este sermón lo ofrece el Señor Jesús, el significado de las bienaventuranzas, su implicación de la respuesta de Dios a nuestra buena conducta, particularmente en el cumplimiento total de su reino, pero ahora las consideraremos una a una. Y la primera es: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta frase es importante porque ha sido utilizada en algunos círculos teológicos en años recientes, más bien en décadas recientes, finales de los 70, los 80, y explicaremos eso en un momento. Pero primero vamos a acudir a nuestros expertos, Lowe y Naida, sobre el uso de estas palabras griegas en la antigüedad y sobre cómo deben traducirse. Lo primero que entendemos o que aprendemos al leer los comentarios de estos expertos, de estos eruditos, es que la frase pobres en espíritu es lo que se llama una frase idiomática, en inglés un idiom. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esta frase tiene su sentido o haya su sentido en la totalidad de la frase. No podemos disecarla, no podemos separarla porque pierde el sentido que en realidad tiene. Así que pobres en espíritu, nos dicen estos eruditos, tiene que considerarse junto como una frase idiomática y tiene que ver con aquellos que son humildes en cuanto a sus propias capacidades. A ser humilde delante de Dios. A ser aquellos como aquellos que están sometidos en humildad a Dios. De manera que se pueda indicar claramente que esta pobreza o necesidad de Dios está relacionada a la verdad, a las realidades espirituales. Por lo tanto, uno podría decir que esto se traduce como bendecidos, felices, son aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Y por ahí es que va la interpretación de esta primera bienaventuranza. Pero, ¿qué sucede? Que para aquellos que por sus prejuicios teológicos o podríamos decir políticos, religiosos, quieren ver en el Evangelio de Jesús uno de carácter de esta índole sociopolítico, este verso parece ser un sólido argumento para una posición militante en contra de las riquezas y de los ricos y a favor de los pobres, como vimos en alguna medida en la famosa y conocida de origen latinoamericano teología de la liberación. Según esta apreciación, aquí Jesús se presenta en persona declarando un lugar privilegiado en su mensaje para los oprimidos por la sociedad. Así es como lo ven estos amigos y hermanos que se orientan basados en la teología de la liberación. Ven este verso, bienaventurados los pobres, particularmente porque en Lucas no aparece en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, para referirse al beneficio que tienen los pobres por ser pobres y por estar oprimidos por aquellos que tienen más poder que él. Como hemos dicho, así es como lo utilizó con frecuencia la teología de la liberación. Sin embargo, creemos que esto no es así, que esa no es la forma correcta de mirar esta bienaventuranza.
Por supuesto que no queremos decir, con lo que explicamos, que el cuidado y ayuda al necesitado no sea una responsabilidad cristiana. Por supuesto que lo es. El Evangelio de Cristo está incompleto en su presentación si no va acompañado de gestos prácticos de amor. Eso creemos que claramente lo enseña la Biblia, creemos claramente que es el ejemplo que nos deja Jesús, es lo que nos deja ver también las enseñanzas de las epístolas. Así que por supuesto que sí, el cuidado y la atención a los pobres es importante. Lo fue para Jesús y lo debe ser para nosotros en su iglesia. La referencia de Jesús a los pobres, sin embargo, tiene otro significado. Y es que al principio esta palabra pobres se usaba para referirse a las personas de escasos recursos económicos, como usualmente nosotros la utilizamos en la actualidad. Pero luego, poco a poco, pasó a usarse para describir a los que, por no tener nada, dependían totalmente de Dios. Así que de una condición material de escasez, la palabra va evolucionando para referirse a un estado de dependencia de Dios. John Stott cita al famoso William Barclay sobre este asunto. Dice que se refiere a los que están afligidos y son incapaces de librarse por sí mismos y que por consiguiente acuden a Dios en busca de salvación y toda su confianza está puesta en Él. De manera que, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que cuando Jesús en su Sermón del Monte comienza estas bienaventuranzas, diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque Dios es el reino de los cielos, se está refiriendo a aquellas personas que han venido a reconocer su necesidad de Dios, su incapacidad de valerse por sí mismos en lo que a la vida espiritual se refiere. Así que vemos entonces dos grandes verdades espirituales aquí. Número uno, que solo los que están conscientes de su poquedad espiritual alcanzarán la salvación. Aquellos que no son merecedores, que saben que no son merecedores. Como por ejemplo esa expresión tan gráfica de Isaías 64:6 que dice: todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Lo que estamos viendo entonces es que la actitud con la cual una persona se acerca a Dios es clave para la respuesta de Dios. Para acercarse a Dios, para ser pobre en espíritu y de esa manera ser herederos del mundo venidero, la Biblia nos enseña que la actitud que debemos tener es la de reconocimiento que no somos suficientes en nosotros mismos. Es un requisito ser pobre en este sentido para entrar en el reino de Dios. Si recuerdan, el publicano y el fariseo allí delante del altar, uno jactándose, el otro humillado que ni se atrevía a levantar los ojos diciendo: oh Señor, sé propicio a mi pecador. De esa actitud es que estamos hablando. Así que en esta parábola vemos fuera de toda duda que para acercarse a Dios, para entrar al reino de Dios, para heredar este mundo venidero, tenemos que ser pobres en espíritu, que significa que reconocemos nuestra necesidad, que por nosotros mismos no podemos valernos. Y antes de ir a la segunda gran verdad espiritual que derivamos de esta parábola, es interesante señalar que el resto de la enseñanza del Nuevo Testamento, y podríamos incluso decir que en el Antiguo Testamento también, pero particularmente en las cartas del apóstol Pablo, vemos que esta actitud de dependencia, de conciencia absoluta de nuestra incapacidad, es vital en la conversión cristiana. Y este es el momento quizás para recordar que una persona que va a venir a Cristo se tiene que convertir a Cristo. Y convertirse a Cristo significa cambiar de dirección el curso de su vida, de vivir una vida contraria a Dios y alinearla con los propósitos divinos. Literalmente eso es lo que significa conversión, cambiar de dirección. ¿Y por qué menciono esto? Porque esta conversión, bíblicamente hablando, no se puede dar si primero no hay un arrepentimiento. Primero viene el arrepentimiento y luego viene la conversión. Arrepentíos y convertíos, decía Juan el Bautista y decía Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Hacia dónde me dirijo con estas palabras? Que no es sino hasta que nosotros
frente a la realidad de la palabra de Dios, nos damos cuenta que nuestro distanciamiento de Dios no se puede arreglar con nuestro propio esfuerzo. Hasta que nosotros no nos demos cuenta que nosotros somos incapaces de resolver el problema de nuestro pecado por nosotros mismos, hasta que nosotros no admitamos, como dice en Jeremías, que de la misma manera que el etíope no puede cambiar el color de su piel, nosotros podemos librarnos de nuestro pecado, hasta que nosotros no lleguemos al punto de la desesperación espiritual en que reconocemos que nadie puede salvarse a sí mismo, que dependemos de la obra de Dios porque nosotros somos insuficientes. Hasta que no llegamos a ese punto, es imposible el arrepentimiento genuino y la conversión. Y la preocupación que está detrás de mis palabras sobre este tema es que a veces cuando predicamos el Evangelio, presentamos este paso como si fuera algo fácil, sencillo. Y claro, lo presentamos tan solo haz esta oración y Dios te va a oír, etc. Bueno, Dios puede oírnos cuando nos arrepentimos, pero presentar de una manera tan liviana y superficial la conversión ha hecho daño a la iglesia. Ha hecho daño a la iglesia porque primero los que están fuera del Evangelio no acaban de entender la gravedad de su pecado, que el pecado asquea a Dios, le es abominable. Y por otro lado, por consecuencia de predicar de esta manera equivocada la conversión, tenemos mucha gente en la iglesia que en realidad no se han convertido, que son asistentes a la iglesia pensando que son cristianos porque han hecho una sencilla oración, aunque su vida interior jamás haya llegado al punto de esta desesperación espiritual, de este reconocer yo no puedo. El apóstol Pablo en Efesios 2 lo pone de una manera aún más gráfica y categórica, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Bueno, entonces, la segunda gran verdad espiritual que tocaremos muy rápidamente es que solamente aquellos que están conscientes de su fragilidad, o sea, conscientes de su incapacidad para ser fieles, servirán a Dios de manera correcta. Vamos a dejarlo aquí. Continuamos la próxima semana con este capítulo tan interesante, capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Pero no nos retiramos sin antes recordarte que estás invitado a escuchar el programa Pensando en Voz Alta los martes a las 5 y a las 9 de la mañana, por supuesto por aquí, por 104.1 Redentor. Y que yo me encuentro con ustedes, con la ayuda del Señor, la próxima semana. Que Dios les bendiga. Estuvo en sintonía de Bíblica. Puede escribir sus preguntas a pregunta@biblica.com. Será hasta el próximo